Y este es buen momento para recibir a nuestra querida y admirada compañera de trabajo a esta altura, la economista y docente Gabriela Mordecki. Buen día y bienvenida, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, Bueno, anuncié que íbamos a estar hablando de un asunto que de algún modo otras veces ya hemos, Aramos dijo el ujú, mosquito, abordado y tiene que ver con la economía fuertemente, subrayadamente dolarizada de nuestro país y los intentos de las distintas autoridades políticas, económicas, monetarias para contribuir a cierta desdolarización. Entonces, bueno, aunque implique para vos llover sobre mojado, como siempre digo, me gustaría preguntarte, bueno, sí, es verdad, tenemos una economía muy dolarizada, vos lo decís siempre, todos lo sabemos, sabemos cuánto cuesta nuestra casa o la que queremos comprar, sabemos cuánto cuesta nuestro auto o el que queremos comprar, sabemos cuánto tenemos que invertir en el viaje que hicimos, cuánto invertimos en el viaje que hicimos o cuánto tenemos que invertir en el viaje que queremos hacer, pero siempre lo sabemos en dólares. Nos preguntás en peso y no tenemos idea. Esto para dar cuenta de cómo culturalmente está tan integrado. Entonces te pregunto, Gabriela, bien, así somos, así funcionamos. ¿Y cuál sería el problema? sí, bueno, esta es una característica bastante única, digamos, hay algunos países así de dolarizados, digamos, cuya moneda no es el dólar, porque hay algunas economías que eran de esta forma, por ejemplo, Ecuador, y pasó o sea, eliminó su moneda y se pasó al dólar totalmente. Y esta fue una opción cuando fue la crisis de Claro, 2002, se planteó eso y bueno, el gobierno de la época no le pareció que era lo más adecuado. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Es que, bueno, tener una moneda propia da al gobierno autonomía sobre una parte, digamos, importante, que es la posibilidad de tener moneda para hacer los pagos de las deudas, de las compras, de los salarios, ¿verdad? Los dólares los precisamos para importar bienes, digamos, desde una economía y para pagar deuda que tengamos en dólares, puestos como desde el punto de vista de la economía en su conjunto, ¿no? Este, o sea, siempre una economía que está integrada al mundo, que exporta, importa, digamos, que se endeuda, que tiene relaciones, precisa tener de alguna parte de fondos en moneda extranjera. Sin embargo, que eso se transforme en un medio de pago común, que los bancos lo acepten como moneda de depósito, no es algo común en el mundo. En general, los países defienden sus monedas porque eso le da autonomía a la política económica en general, pero en particular a la política monetaria, que es la que, digamos, lucha por mantener lo que se llama el valor de la moneda, ¿no? Viéndolo del otro lado es controlar la inflación, que es donde la moneda pierde valor. La moneda nacional, el peso. Entonces, si una gran cantidad de transacciones son realizadas en dólares, si la gente tiene una cantidad de ahorros en dólares, si una parte de la economía funciona en dólares, la política monetaria tiene muy pocas formas de impactar sobre esa parte, digamos, de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar lo emite la Reserva Federal de Estados Unidos y la suba o baja en su valor depende de cuestiones en general internacionales que no tienen que ver con lo que haga o deje de hacer Uruguay. claro. Digamos que en el pasado hubo distintas formas, digamos, de fijar el precio de la moneda, digamos, tuvimos tipos de cambio fijos, tipos de cambios múltiples, tipo de cambio en banda de flotación, tablita, o sea, distintas formas que todas llevaron más tarde o más temprano a una crisis. Entonces, luego de la crisis 2002,
se liberó el mercado de dólar sobre el cual, digamos, el gobierno o la política económica no tiene una meta establecida, sino que lo determina la oferta y la demanda, y el Banco Central, ¿no?, que es la autoridad monetaria, interviene a veces cuando ve que, digamos, la tendencia o las fluctuaciones son muy grandes, etcétera, puede intervenir puntualmente. O también hay otras herramientas que tiene el Banco Central que no son estrictamente digamos, compra o venta directa en el mercado, sino que, bueno, fijando tasas de encaje, que son un porcentaje obligatorio que los bancos tienen que tener depositados en el Banco Central digamos, del volumen de depósitos. Entonces eso puede hacer también, ¿no?, si los subimos o los bajamos, tiene un efecto sobre las tasas de interés bueno, y que los bancos también, ¿no?, porque esos son agentes financieros, ¿verdad?, en los que toda la población, digamos, directamente está vinculada, puedan tener impacto sobre, digamos, alguna variable. Por ejemplo, ¿no?, si sube la tasa de interés que pagan los bancos, no sé, por los depósitos, digamos, en pesos, bueno, capaz que la gente hace las cuentas y dice, no, en vez de tenerlo en dólares, capaz que me conviene más tenerlo en pesos, etcétera. Sin embargo, esta parte como que tiene como un componente cultural en Uruguay, o de, digamos, una memoria larga de la gente, que como que además eso se transmite de generación en, digamos, ¿no? Porque la última gran crisis fue en 2002, o sea, ya hace casi 20 años. Sin embargo, seguimos pensando, y la anterior gran crisis había sido en el 82, o sea, ya hace 40 años. Igualmente lo tenemos como fresco en nuestras decisiones, ¿no? Si bien es algo lejano, como que siempre, por más que uno se hace las cuentas, no es financieramente conveniente tener ¿no?, las familias que puedan ahorrar, tener sus ahorros en dólares, porque hay opciones de ahorro en UIS, que nos protegen de la inflación y además nos pagan algo de interés, que puede ser que en determinados momentos puntuales, ¿no?, donde el dólar pega un salto, no es lo más conveniente, pero cuando uno lo mira más en el mediano plazo, son opciones más convenientes. Sin embargo, la gente no le tiene confianza al peso y prefiere ahorrar en dólares. También por esto otro que vos decías, ¿no?, como que las opciones para los que uno ahorra, tú mencionaste capaz que algunos gastos importantes, pero hay otros menores, ¿no? Un celular, bueno, es algo que todo el mundo prácticamente en Uruguay tiene, y es algo que se vende en dólares, ¿no? O si uno se va de vacaciones, sí, claro, y quiere alquilar una comenté lo de los viajes y eso también. O sea, que es algo interno, ¿no?, que no tiene por qué estar referido en dólares, ¿no? Sin embargo, los alquileres de las casas de veraneo, en su gran mayoría, están en dólares por Pero día, incluso te quiero contribuir que hay veces que uno pide presupuesto porque tiene un fin de semana largo y pide presupuesto en un hotel, y de pronto el hotel te da la tarifa en moneda nacional. Y a mí me pasa, y sí, me imagino que no debo ser el único, que bueno, la traduzco mentalmente a cuántos dólares es, para saber si es caro o barato. exacto, exacto. Pero es que lo mismo si vos entras a una página de estas ¿no?, que uno averigua para irse a un hotel en Uruguay, digamos, no tiene por qué ser en el exterior, y buscas la opción de que me diga, no, yo quiero que me lo diga en dólares, porque en pesos no me doy cuenta, porque justamente yo tengo mis ahorros para eso, los tengo en dólares. Digamos, la parte en pesos uno la deja más para las transacciones, ¿no?, el pago de las cuentas, ir al supermercado, etcétera. Pero eso sí lo podés pensar en pesos. Pero cuando salís como de eso, entonces por eso es una cuestión cultural.
pero afecta a las posibilidades de la política económica de, por ejemplo, controlar la inflación, que hay una parte, bueno, todo esto que está nominado en dólares directamente está en el IPC en dólares, entonces si sube el dólar, baja el dólar, eso se afecta automáticamente, y ahí la política monetaria no puede hacer nada, pero además claramente nos da una autonomía como país, que las transacciones sean en moneda nacional, mucho mayor. Y bueno, y también hay otras cuestiones, ¿no? Que capaz que no las mencionamos, pero que también son importantes, como por ejemplo la deuda pública, que siempre estuvo muy dolarizada y que a partir después de la crisis de 2002 y del canje de deuda que hubo en 2003, digamos, los gobiernos posteriores siempre propendieron a una menor dolarización, a poder endeudarse en moneda nacional. Si bien que es un endeudamiento indexado, o sea, es en UIS, también hay deuda en pesos, y hubo, digamos, interés y nos compraron esa deuda y ahora aproximadamente el 50% del endeudamiento público es en moneda nacional, lo que, o sea, también le da autonomía al país porque los intereses que hay que pagar están en moneda nacional. Entonces, eso es algo que el gobierno emite. Sin embargo, si lo tenemos en todo en dólares, bueno, tenemos que tener los dólares para poder hacer frente a esos pagos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión también de soberanía el poder tener deuda en moneda nacional. Después, bueno, Hablaste al pasar de la... Hablaste no, decime. No, de no, la decime. crisis en algún momento, ¿verdad? Y yo recuerdo que en ese contexto hubo como una mirada un tanto distinta de generar, incluso creo recordar, eh, yo no diría tanto campañas, pero sí anuncios pidiéndole al público, si usted puede ahorrar, ahorre en moneda nacional porque le va a ser más redituable que ahorrar en dólares. ¿Te acuerdas que durante mucho tiempo el dólar fue a la baja? Entonces no era rentable, pero me gustaría saber si eso ocasionó cierto cambio en la cultura del público. Y otra cosa, esto es entonces, ya que está tan afincado en lo cultural, ¿es materia de, por decirlo en dos palabras, de economistas o de economistas, sociólogos, antropólogos y, bueno, y política en general? Sí, bueno, la verdad que es un tema difícil de enfrentar solo desde la economía, pero se precisará capaz que también más en la parte de comunicación, ¿no? Esto que decías, bueno, no sé qué tan efectivo es esas campañas. Para mí, o sea, lo que falta es oferta interesante del otro lado, porque el tema de que, por ejemplo, para pensar digamos, en algo indexado en Uruguay para defenderse de la inflación, lo que existía antes de la crisis era la UR, la unidad reajustable, en la cual solamente el banco hipotecario uno podía abrir una cuenta en UR, ¿no? Y era para vivienda, o sea, no era una unidad, y después te cobran capaz que las multas, algo estaba en UR, pero no, que la UR igual es indexada al salario, al índice medio de salario, y entonces durante mucho tiempo el salario real cayó, entonces ahí era ventajoso, digamos, estar endeudado en UR, pero no ahorrar en UR. ¿No? Luego, después del 2005, el salario real aumentó muchísimo, entonces la UR se volvió muy cara para tener deudas en Sí. UR. Pero los depósitos, esa opción desapareció, no estaba más. Tal vez hay alguna opción en el banco hipotecario para abrir una caja de ahorro, pero la verdad que en general se pasaron a otra unidad que se creó ahí, sí, creo que fue en 2002 que crean la UI, ¿no? La unidad indexada, que es una unidad indexada al IPC, ¿no? Ahí cambió y entonces, bueno, aparecieron una serie de instrumentos financieros
más que nada, ¿no? Posibilidad de sacar depósitos o tomar créditos en UIS, pero todavía es como muy, muy restringido, o sea, el Banco República es el que tiene como los mínimos, ¿no? Porque hay como un mínimo que uno tiene que poner para tener acceso a tener una caja de ahorro en UI. Uno lo tiene que poner además por un plazo mínimo de 6 meses, o sea, si no perdés todos los intereses y los ajustes. Además, está sujeto a impuesto a la renta de las personas físicas también, lo que uno, ¿no? La parte de intereses que uno recibe por eso, y digamos, los mínimos para depositar son no muy elevados, pero bueno, sí, algo elevados para gran parte de la población. Y los mínimos de los bancos privados son muchísimo más altos. Entonces, como que no es una herramienta que uno tenga como muy, muy accesible. Por ejemplo, no sé, para comparar con otros países, por lo menos yo lo que conozco es en Brasil, hace muchísimos años que existe una caja de ahorro, ¿no? Ellos le llaman caderneta de poupanza, pero es eso, que es por un mes uno tiene que dejar los fondos y te paga la inflación más un tanto por ciento. Ajá. Y bueno, Brasil es una economía que funciona prácticamente toda en moneda nacional, no hay posibilidad de hacer depósitos en dólares, todo en los bancos, ¿no? Todo es en moneda nacional, entonces, sobre todo en épocas de elevada inflación, esta era una forma que tenía la población de defender, digamos, sus ahorros de la inflación, pero bueno, en Uruguay es que sí habría como que, me parece, trabajar más en ese sentido, digamos, ofrecer al público formas más atractivas de ahorro en pesos, ¿no? Vos decís que de pronto eso no ocurre porque el público, los ciudadanos, con sus muchos o poquitos dólares, cuando no tienen en el menú una chance atractiva de, Claro. digamos, invertir en moneda nacional. Sí, sí, ahorrar, ¿no? No invertir. Lo que pasa es que también, como uno depende, los bancos, digamos, Sí, sí, también ahorrar, sí, sí, sí. tienen, ¿verdad? Qué es lo que prestan y qué es lo que, en qué moneda, digamos, precisan los fondos. También los bancos, digamos, ¿en qué prestan? Bueno, ahí digamos, el menú depende de, por ejemplo, las empresas, ¿no? Que son los principales tomadores de créditos bancarios. Depende de cuál es la actividad de la empresa y de cómo están los ingresos. Las empresas exportadoras todas toman préstamos en dólares porque, bueno, sus ingresos son en dólares, y así funcionan. Las familias y dependiendo para qué, ¿verdad? En general toman sus créditos en pesos o en unidades indexadas, por ejemplo, los préstamos hipotecarios. Entonces, bueno, ahí dependerá del interés de los bancos en proveerse de moneda nacional o de moneda extranjera sus estrategias. Por lo tanto, allí lo que hay que pensar un poco es cómo incentivar al público generando opciones atractivas de ahorro en pesos, y de esa forma el público va a exigir que, o sea, ¿no? Que la transacción sea en pesos. Muchas veces podés elegir, ¿no? A veces cuando vas a comprar algo te preguntan, ¿en qué lo quiere pagar? ¿En pesos o en dólares? Y vos decís, bueno, ¿en qué tengo la plata? Si la tengo en mi cuenta en dólares, pago en dólares. No me conviene vender los dólares porque pierdo, ¿no? Entonces, un poco es esa cuestión que, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla y cómo, digamos, el incentivo es a través de los bancos. Está el Banco República, que es un banco del Estado y que puede ser utilizado, ¿verdad?, para promover políticas específicas de interés del gobierno, ¿no? De la política Gaby, económica. y en el final por hoy, porque esto es Sí. de larga peripecia, pero en todo caso,
a mí me da la sensación que sobre este tema, así como en otros uno encuentra distintas miradas también dentro de los economistas, bueno, porque hay miradas académicas distintas, porque hay sesgos sociales, filosóficos, ideológicos distintos. Sobre este asunto en particular, la desdolarización como algo favorable, me parece que uno puede encontrar a casi todo el espectro de economistas entendiendo que es para todos una buena noticia, ¿no? Sí, sí, en ese sentido hay en general bastante acuerdo en que sería deseable, ¿verdad?, avanzar en este sentido, porque, como decía, le daría autonomía a la política monetaria sobre todo y poder, nada, luchar contra la inflación con alguna herramienta más poderosa que las que tenemos, porque, bueno, la inflación es un, digamos, es un impuesto que paga el trabajador, el pensionista, sin darse cuenta, ¿no? Entonces, es algo importante, pero bueno, no es algo sencillo de llevar adelante, si no ya lo hubiéramos resuelto. Tal vez que alguna diferencia puede existir en cómo combatirlo, digamos, cómo generar los incentivos, si es el mercado el que lo tiene que resolver, si las autoridades deben ser más o menos intervencionistas, o sea, si usa esto que yo decía, usar el Banco República, de verdad, como dando, digamos, abriendo opciones que al Estado le interesen, aunque no sean de primera las más rentables, porque bueno, a veces aquí hay que mirar no solo el corto plazo, sino el mediano y el largo. Tal vez, digamos, bueno, hay algunos más acordes con esta opinión, otros que piensan que el Estado debe abstenerse y no ser tan dirigista y bueno, y dejar que el mercado lo resuelva, digamos, incentivando por otros lados, digamos, no es un tema que esté cerrado ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, hay algunas cuestiones que yo creo que el Estado podría, yo personalmente, ¿no? Pienso que el Estado sí debería intervenir. Hay contratos que generan además problemas en la población. Por ejemplo, todo el que tomó un crédito para compra de vivienda en los últimos años sabe que si bien el precio del inmueble está en dólares, el préstamo es en UIS y como esto se demora un tiempo, Sí. desde que uno concreta, ¿no?, firma el boleto de reserva y le obtiene el crédito, ahí hay un periodo en el cual, digamos, el que está por comprar está desesperado porque si sube el dólar, no tiene plata, o sea, tiene que salir a pedir prestado en otros lados porque no le alcanza, ¿no? O sea, eso nos queda congelado en pesos, en UIS, cuando uno hace la transacción, porque entonces, bueno, ahí creo que hay un problema institucional de descalce de monedas, dado que los préstamos son bancarios, ¿no? Pero bueno, toda la incertidumbre ahí la tiene el comprador. Debería haber alguna opción o sea, que eso venga junto con algún contrato de seguro para el tipo de cambio, no sé, pensar en alguna estrategia para darle más seguridad a las familias que quieren contratar quieren tomar crédito para comprar su vivienda, ¿no? Ese es un problema importante y por otro lado, como decía, también creo que incentivar, bajar los plazos y hacer más los mínimos también para poder tener depósitos en UIS, haría que la población lo tomara como algo, como una opción, ¿verdad? Digamos, los que tienen alguna capacidad de ahorro, Claro. para poder ahorrar en pesos, ¿no? Sin embargo, bueno, si el objeto de mi ahorro es algo que yo voy a tener que comprar en dólares, por más que, ¿no? Como por ejemplo, nada, alquilarte una casita en una playa una semana en enero, si lo tenés que pagar en dólares, y bueno, no vas a ahorrar en pesos, digamos, ya lo vas Claro, haciendo en claro. dólares, entonces, bueno, habría que pensar en otros incentivos para, por ejemplo, que el mercado inmobiliario, que sus costos son en pesos, no son en dólares, pudiera desdolarizarse de una forma, digamos, mayor
sobre todo para el mercado interno, ¿no? Bueno, cuando Bien. viene gente del exterior es distinto. Bueno, Gaby, Bueno, ¿estás por ahí, Gaby? sí, 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 claro, claro, estoy aquí. Bueno, hagamos esto. Me parece que este asunto, como en el arranque vos lo decías y lo señalábamos, es un asunto de permanente vigencia y en todo caso lo seguimos hablando más temprano que tarde. ¿Te parece? Seguramente siempre va a volver a aparecer de costado, por lo menos en muchos temas que vamos a seguir conversando. Así que bueno, Y aprovecho nada. para desearte un feliz fin de semana y para mandarle saludos a tu familia, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, muy amables y nada. Seguimos en contacto la semana que viene seguramente.